todos, bienvenidos, soy Raúl. Vamos a hacer un resumen de lo que llevamos actualmente en el bootcamp. Vamos a analizar un poco la parte más de diseño. Bueno, recordemos que principalmente lo que hicimos fue modelar. Este modelamiento lo hicimos con base a una separación de contextos y lo trabajamos separando algunos subdominios. Tenemos el subdominio core, que es la plataforma, y tenemos el de soporte, que es los pagos, y uno genérico, que es la parte de autenticación. De ahí tenemos de la plataforma, encontramos el sistema de competencias, que es un contexto delimitado que nos vamos a enfocar ahí a desarrollar, porque es el más importante para toda nuestra solución. De esta solución que tenemos como contexto, tenemos otra que es la parte de la administración de cartas, que es otro contexto dentro de la plataforma. Por otro lado, el subdominio de pagos es donde nos vamos a enfocar a todo lo transaccional, a todo lo relacionado a los pagos, a todo lo relacionado a comprar monedas, de transferir monedas, etcétera, etcétera. Pero también tenemos uno genérico que nos permite manejar el perfil del usuario, como es por ejemplo la autenticación, las autorizaciones, el perfilamiento del usuario, la billetera del usuario con respecto a sus pagos, los históricos y demás. Tenemos unos sistemas externos, como el sistema de autenticación externo, que lo vamos a manejar con otra aplicación, con otro pool de usuarios, lo vamos a manejar aparte de nuestro sistema de juego de cartas. Y tenemos el sistema de pagos, que es donde está toda la pasarela de pagos. Estos dos ecosistemas o dos sistemas externos vamos a definirlo posteriormente. Propuestas para ello: el sistema de autenticación pues lo podemos trabajar con Cognito o lo podemos trabajar con Firebase. El sistema de pago lo podemos trabajar con Payu o lo podemos trabajar con otros sistemas que están actualmente modernos. Por otro lado, vamos a enfocarnos en un contexto determinado. El contexto que seleccionamos, el que está subrayado previamente, es el sistema de competencias. Ese nos vamos a enfocar y vamos a hacer algunos ejemplos a partir de él. Este contexto tiene un agregado, ¿sí? Mínimamente ahora hemos definido un agregado, en donde representa lo que es el juego. El juego a su vez tiene un objeto de valor que es el monto requerido, el monto en el que inicia el juego para poder entrar. De ahí tiene un tablero en donde se representan unas cartas. Este tablero es una entidad, corresponde a que un juego tiene un único tablero y ese tablero a su vez puede tener cartas. El juego está constituido a través de unas rondas. El juego tiene unos jugadores, que esos jugadores pueden ser diversos. Pueden estar mínimamente deben de tener 2 jugadores. De ahí el jugador tiene un mazo, donde a su vez tiene una composición de cartas. Entonces cada jugador tiene un mazo como tal. Esas cartas que están dentro del contexto tienen unos poderes y pueden ser cambiadas. Y hay una carta maestra que está bajo otro sistema. Si vemos por acá, está bajo el sistema de administración de cartas, que es la carta principal, la carta maestra. Ahora, existe otro agregado que es la billetera, pero está fuera del contexto. Esta billetera estaría dentro de su perfilación. También está la parte de usuario, que es el que ingresa al sistema y el que ya crea los juegos y demás, y ese también estaría dentro del perfil del usuario. Bueno, pasemos ya al modelo de dominio. El modelo de dominio como tal representando al agregado, el agregado que seleccionamos. Los modelos de dominio normalmente lo que hacemos es representar sus atributos y sus comportamientos. En este modelo aún no tenemos los comportamientos, los tenemos en otro diagrama. Pero acá cabe decir que los comportamientos son estas intenciones para modificar los atributos, como por ejemplo las acciones que el agregado tiene para poder modificar. Ahora, analizando un poco, tenemos que el juego tiene un monto requerido y tiene un acumulador. Este acumulador es el elemento que me va a permitir sumar las monedas o los puntos dentro del juego y asimismo, finalizando el juego, otorgarle el premio al ganador. Tiene un tablero, tiene una ronda o tiene rondas y tiene un ganador. También tiene un propietario que corresponde a un jugador ID, que es el que crea el juego. De aquí vemos que el tablero tiene un tiempo que corresponde al momento en el que inicia el juego. Se debe de poner como un tiempo determinado para que las personas hagan su apuesta. Por acá vemos que el tablero tiene cartas y está relacionada con un ID maestro, una carta maestra, donde tiene una imagen, un poder, unas características determinadas.
Una ronda tiene un número, es por ejemplo la ronda 1, 2, 3, 4 y cada ronda tiene un ID de jugadores. Además de eso se verifica si está iniciada o no la ronda, porque se puede crear la ronda, pero solo el propietario va a iniciar esta ronda. Existe el jugador donde tiene un alias y tiene una fecha de ingreso. Entonces, aquí vemos prácticamente nuestro modelo de dominio sin tener los comportamientos determinados. Es importante que coloquemos los comportamientos, pero en este ejemplo, pues los obvié por avanzar un poco más en otros temas. Seguimos con los casos de uso. Los casos de uso ya es la intención de poder modificar este agregado. Los casos de uso son los que usan el dominio como tal. Entonces tengo el crear juego, el iniciar juego, el unirme al juego, el iniciar la ronda. Y al iniciar la ronda, si ven los puntos suspensivos, son una consecuencia de se propaga el evento, se propaga el caso de uso para extenderlo con otro caso de uso. Es decir que por consecuencia de este caso de uso, vamos a iniciar este otro caso de uso. Entonces, la línea discontinua significa que se va a desencadenar a través de un evento de dominio. Entonces, vemos que cuando se inicia la ronda, automáticamente se va a iniciar la cuenta regresiva, pero son dos casos de uso totalmente separados. Cuando se inicia la cuenta regresiva y llega a 0 o finaliza, se va a finalizar la ronda, y al finalizar la ronda se determina ganador y se le suma monedas al jugador como tal. De ahí también, al finalizar la ronda, si todavía no hay ganador, él va a crear una ronda nueva, una ronda como tal. El juego se inicia, ¿sí? Y yo puedo iniciar el juego y crear una ronda principal, la ronda número 1. También puedo crear el juego y puedo poner las cartas dentro del tablero. Cuando ya está el juego funcionando y está dentro del tablero, yo puedo poner las cartas dentro del tablero y ahí se me va a descontar monedas. Estas monedas pues son las que tiene el usuario en su billetera. La propuesta técnica es abordarlo desde la perspectiva del usuario. Vamos a tener un frente que es una UI desarrollada en Angular. Vamos a tener un API Gateway de AWS para poder interconectar lo que es la UI con la del API Gateway. Este API Gateway va a tener dos rutas. Por ahora va a tener la ruta del juego y la ruta de los pagos. También se sumará la ruta de la administración de cartas, que corresponde al contexto de administración de cartas. De aquí vamos a utilizar un patrón, o sea, lo que es en el contexto del juego, en todo lo relacionado a la solución o al sistema de competencias del juego. Vamos a seleccionar lo que es un patrón que se llama CQRS, orientado a eventos. Entonces, este sistema tenemos que tener en cuenta que está segregado bajo principios de arquitectura limpia y bajo principios de microservicios. Entonces, el API Gateway va a tener dos caminos, el camino del juego y el camino de pagos. Por el camino del juego vamos a tener un diseño que es CQRS, donde internamente va a tener otro gateway. Este gateway va a tener un objetivo que es enrutar lo que son comandos, queries y proxy. ¿Qué es el comando? El comando es cuando cualquier usuario o cualquier elemento que quiera afectar al sistema va a pasar por el lado de los comandos. Son esas órdenes que van a afectar al sistema. Estas afectaciones al sistema va a entrar en un microservicio que está hecho en Spring Boot y va a tener como consecuencia almacenarlo en una base de datos que está en Mongo. Esta base de datos vamos a guardar los eventos que surjan de la ejecución del comando. Además de eso, vamos a emitir eventos a un broker que es en RabbitMQ. Este sistema de mensajería vamos a meter todos los eventos que tengamos dentro de mi sistema, lo vamos a colocar aquí en Rabbit. Pero además de eso, de ser emisor, va a ser receptor. Entonces el comando va a recibir eventos, va a consumir eventos, para que internamente también pueda propagar eventos de su propiedad o eventos de su contexto, para yo querer desencadenar eventos que tengan que ver con el contexto de seleccionado. Por otro lado, tengo el camino de los queries. El camino de los queries me lleva a que, primero que todo, yo tengo que estar escuchando esos eventos que está emitiendo el comando. ¿Para qué?
para que se diseñen unas vistas, se diseñen unas configuraciones visuales para luego, cuando el usuario requiera, yo esas vistas presentárselas al usuario, de tal manera sean vistas sin necesidad de hacer queries complejos. Entonces, básicamente el usuario va a solicitar una vista con toda la información necesaria para en el lado del frontend. Entonces, el frontend va a requerir, por ejemplo, unos datos, una información ya estructurada sin que la aplicación tenga que hacer queries complejos. ¿Por qué? Porque a través de estos eventos que van llegando por la ejecución de estos comandos, va materializando estas vistas y va dejando las listas para que el frontend simplemente las consulte. Esto nos da una gran ventaja porque el rendimiento de la solución va a ser como un factor clave. ¿Por qué? Porque no vamos a tener que tener queries complejos bloqueando una base de datos, haciendo consultas y subconsultas para llegar a una información determinada. Simplemente lo que vamos a hacer es materializar esta vista y vamos a dar la información necesaria que necesita el frontend. Por último, tenemos un WebSocket. El WebSocket se va a usar porque es necesario emitirle este evento al frontend. Entonces, cuando el usuario, por ejemplo, está modificando un dato, una información, entonces esta información pasa por el proxy como emisión. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, crear un juego, el juego entra por acá por los comandos, después emite el evento del juego creado, después pasa al proxy y el proxy a través de un WebSocket, ¿sí? A través de un WebSocket se le comunica al front indicándole cuál fue la consecuencia de ese comando o consecuencias, pueden haber muchas. Como el juego tiene una intención de ser reactivo, porque yo voy poniendo cartas, yo voy quitando cartas, el tablero se va modificando de manera reactiva, mi sistema debe ser totalmente reactivo en todos los aspectos, tanto desde la ejecución que es el comando hasta llegar el evento que es por consecuencia de ese comando. Y como va a haber diferentes jugadores, los eventos van llegando a un único agregado que sería el juego. Muy bien. Por último tenemos por acá otros dos sistemas, el sistema que es el del perfil y el sistema que es el de pagos. Son sistemas más simples, son sistemas que no tienen que trabajar el patrón CQRS, son sistemas que simplemente sirven como intermediario para lo que es el pago o todas las transacciones bancarias que se tengan que hacer para poder comprar monedas. Y el otro es más que todo el perfilación y la información relacionada con el perfil del usuario. Entonces son datos más específicos. Acá en estos dos sistemas no se requieren un patrón como tal complejo, sino que es simplemente microservicios que van directamente pegados, unidos a una base de datos. Ambos microservicios están pensados para hacer con Spring Boot, pero se podría hacer en otros lenguajes como tal. Entonces acá tenemos nuestro sistema de propuesta de arquitectura. Por último, quiero explicar un poco lo que es el manejo del sistema de mensajería, que es lo que nos vamos a utilizar, o lo que se va a utilizar para poder conectarse con otros microservicios y poder reaccionar ante el sistema. Entonces, vemos que tenemos una UI. Esta UI va a unirse al proxy, ¿sí? Porque va a recibir todos esos eventos, va a conectarse a través de esos eventos. Pero también la UI se va a conectar a través del comando. Entonces se va a conectar. Recuerden que nuestra propuesta está basada en unos API Gateway, pero acá quito esas capas como para entender como los puntos claves que debemos de comprender. Entonces, vemos que la UI se conecta con el proxy para poder recibir todos los eventos que esté pasando dentro del sistema de mensajería. Pero también vemos que la UI se va a conectar con los comandos y se va a conectar con los queries, ¿sí? O sea, queries. Entonces la UI se conectaría con los comandos y se conectaría con los queries y se conectaría con el proxy para recibir mensajes. Ok, entonces cuando un usuario o un jugador lanza un comando dentro del sistema, se emite un evento. Ese evento ingresa a algo que se llama un exchange. Ese exchange está configurado como tópico. Normalmente ese exchange entra con un tipo de ruta, como decirlo así, una dirección donde me va a permitir identificar ese mensaje como un tipo. Por ejemplo, org example
juego creado. Esa es la identificación de este mensaje. Entonces, cuando se emite, entra el chain y por acá existen unas rutas. Estas rutas tienen un patrón, por eso se le conoce como tópico, porque ese patrón es básicamente como una especie de cadena con una característica que me permite hacer filtros. Entonces yo estaría tomando acá todo lo que sea ORG, ¿sí? Y cualquier cosa. Entonces yo acá tengo ORG example que coincide con este primer nombre. Y lo que continuaría cualquier cosa sería lo representado con juego creado. Entonces yo tengo ORG example, crear juego, ORG example, poner carta, ORG example, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo va encaminado a ese filtro como tal. Entonces, ya cuando yo tenga este mensaje, él tiene varias rutas. Tiene esta ruta, ¿sí? Esta ruta, pero también tiene otra ruta que coincide con la misma característica, con el mismo patrón. Entonces tiene esta y tiene otra que coincide con el mismo patrón. Pero son diferentes colas. Las colas son estos almacenes que me van a permitir soportar el mensaje hasta que el sistema consumidor lo reciba. Entonces una cola simplemente está dejando ahí un mensaje y posteriormente estaría recibiendo el mensaje del consumidor. Entonces este mensaje se va a ir para tres lados. Se va a ir para acá, se va a ir para acá y se va a ir para acá. Entonces ese mensaje se replica para tres lados porque coincide su misma ruta, ¿sí? Y son colas diferentes, son colas llamadas, mencionadas de manera diferente. La cola del proxy, la cola del comando y la cola del query, ¿sí? Entonces ya pasa a estar en esas tres colas. Luego, si un sistema está caído, si un sistema está frenado, la cola queda ahí, ¿sí? Queda ahí hasta que se libere. Pero si un sistema está totalmente funcional, la cola es procesada y luego estaría trabajando esa cola dentro de ese contexto. Y aquí, por ejemplo, la cola llegaría hasta cada uno y sería procesada. Cuando la cola no es procesada, se va a quedar ahí hasta que se pueda desbloquear y luego ahí sí, procesada como tal. Dentro del proxy, cuando veíamos, el mensaje va a llegar a su destino, que es la Y, ¿sí? Dentro del comando, el mensaje va a llegar ahí mismo, pero va a ser procesado para poder consumir otro caso de uso, otra necesidad concreta, que de hecho puede ser emitido otro evento. Entonces, yo tengo que un comando puede recibir la orden a través del usuario, desde el frontend, ¿sí? Desde el frontend como tal, pero también podría recibir otra orden, pero desde un evento. Entonces, un comando es una orden que viene desde el usuario y que va a ejecutar un caso de uso, pero también puede tener una orden desde un evento y que va a ejecutar otro caso de uso y a su vez puede emitir otros eventos y aquí desencadenar más flujos reactivos que van funcionando a nivel de sistema de mensajería. Cuando yo tengo el query y el query pasa el evento al query como tal, lo que va a pasar es que va a materializar y va a generar una vista. Y ahí sí, ya el frontend va a utilizar esa vista que fue materializada a partir de ese evento. Si hay un error en la ejecución del comando, yo lo que voy a lanzar es, por ejemplo, otra cosa. Yo manejo otro sistema para poder procesar ese error. Entonces quedaría tipado por otra cosa, quedaría tipado con otro nombre. Aquí sería, por ejemplo, ORG error. Este ORG error llega al sistema, viene acá y obviamente cuando llega acá no coinciden los tipos, este no llega, este no coincide, este tampoco y este tampoco. Los errores tienen otra estructura, otro patrón. Por ende hay una cola particular que sí va a coincidir. Entonces por acá viene el camino y el mensaje va a quedar en esta cola. Esta cola que queda acá ya va a haber sistemas que va a procesar estas colas y va a resolver esos errores, como por ejemplo va a entregar un sistema de reintentos, un sistema de revisión de errores, va a chequear a ver qué puede pasar o incluso asignación de un bug. Entonces ya tenemos como todo un sistema reactivo totalmente asíncrono que nos permite hacer comunicaciones entre ellos y a su vez hacer comunicaciones por fuera.
Las comunicaciones entre ellos se hacen a través de las colas. Las comunicaciones externas se hacen a través del proxy. Si yo tuviera una aplicación tercera, una aplicación que quisiera estar enterado de los eventos que pasen dentro del sistema, ¿sí? El proxy va a servir como mecanismo para emitir estos eventos. Es decir, que ya luego otra aplicación se puede unir al proxy para poder estar pendiente de los eventos que pasen dentro del sistema y así integrarse y reaccionar de manera independiente, ¿sí? Entonces aquí tenemos este ejemplo y el resumen de lo que ha pasado estas 3 semanas. Chao.